Ahora vamos a realizar un ejercicio para mostrar cómo efectivamente las intersecciones que corresponden a los puntos extremos de la región de soluciones factibles no es otra cosa más que la resolución de las ecuaciones que representan a las rectas, planos, etcétera, que corresponden a las restricciones. Vamos a usar nuestro problema de programación lineal ya empleado con anterioridad, la maximización de la función objetivo z, que está en función de x1 y x2, sujeto a tres restricciones y a las condiciones de no negatividad de las variables de decisión. Como vimos en la caracterización formal de los puntos extremos que se encuentran incluidos dentro de las soluciones básicas que ya explicamos, se parte de igualdades en las restricciones. Por lo tanto, el primer punto que tenemos que realizar es pasar nuestro problema de programación lineal a su forma estándar, es decir, únicamente queremos igualdades. Vamos a recordar que para esto utilizaremos variables auxiliares y después de que ya lo tenemos en forma estándar, procederemos a expresar el problema de programación lineal, sobre todo la matriz de restricciones, para poder entonces proponer soluciones básicas en función de las combinaciones posibles sin repetición. Y luego vamos a ver cómo estas soluciones no son otra cosa más que la resolución de los sistemas de ecuaciones que corresponden a ciertas intersecciones de los planos de restricción. Entonces, en resumen, nuestro problema de programación lineal de ejemplo tiene dos variables de decisión, x1 y x2. Sobre el plano que forman x1 y x2, como un plano con cierta inclinación, está la función objetivo z. Sobre el plano de x1 y x2 se encuentran las restricciones que podemos limitarlas mediante rectas. Así que las intersecciones de estas rectas que representan las regiones correspondientes a las restricciones son los famosos puntos extremos de la región de soluciones factibles. Y ya vimos que, dado que todos estos son sistemas lineales y la función objetivo tiene una inclinación, necesariamente la solución a nuestro problema se encuentra sobre los bordes de lo que se conoce como politope, es decir, el contorno de la región de soluciones factibles, y en general es uno de los puntos extremos, es decir, la intersección de estas restricciones. Entonces ya vimos también que los puntos extremos se encuentran dentro de la colección de soluciones básicas. Ahora vamos entonces a ir probando cada una de las soluciones básicas que resultan de nuestra caracterización y vamos a ir viendo cuáles corresponden a soluciones factibles y eventualmente uno de ellos será nuestro óptimo. Veamos cómo hacemos esto. Vamos a empezar por expresar nuestro problema de programación lineal en su forma estándar, es decir, que todas las restricciones sean expresadas como ecuaciones, que las variables de decisión sean no negativas y finalmente que el vector de recursos se componga de elementos también no negativos. Entonces, primero que nada, tendríamos que colocar el problema maximizar la función objetivo z, 3x1 más 6x2 sujeto a. La primera restricción es una desigualdad, esto no nos lo permite en la forma estándar. Para hacer la igualdad, lo que tenemos que hacer es que el lado izquierdo, ¿verdad?, compense esa característica menor o igual a 18 y lo iguale. ¿Cómo lo hacemos? Sumando una variable auxiliar. En este caso vamos a poner 3x1 más 2x2. Tenemos que sumar una variable auxiliar, digamos x3, para que esto se haga igual
a 18. Ahí tenemos nuestra primera restricción. En el segundo caso tenemos x1 más x2 que son mayores igual que 5. ¿Qué tenemos que hacer al lado izquierdo para que sea igual a 5? Le tenemos que restar una variable auxiliar. Va a ser otra variable auxiliar. Entonces lo que decimos es x1 más x2 menos x4. Estrictamente debe ser menos para que podamos compensar. Menos x4 igual a 5. Es muy importante respetar los signos para que no tengamos inconsistencias. La última restricción dice que x1 es menor o igual que 4. Para que sea igual a 4 tendríamos que sumar una variable auxiliar adicional. x1 más x5, esto haría igual a 4, perdón, es 4. Entonces decimos que x1 más la variable auxiliar x5, ya con esto queda igual a 4. Y por supuesto las condiciones de no negatividad para las variables de decisión, estas se quedan tal cual, son condiciones de no negatividad de nuestro problema. Bien, ya lo tenemos en su forma estándar. Ahora vamos a proceder a caracterizar nuestro problema en términos de un formalismo matricial. En particular nos interesa la matriz de restricciones. Ya sabemos que es algo de la forma la matriz A que opera sobre X, que es igual a nuestro vector de recursos B. Entonces, ¿qué sería A? Bueno, aquí yo a propósito he corrido la colocación de mis variables de decisión para ir dándome una idea. Tengo 5 variables de decisión, por lo tanto yo tendría, y 3 restricciones, por lo tanto lo que tenemos es A, que está en término de 3 renglones con 5 columnas. El primer coeficiente correspondiente a x1 es 3, luego vendría 2, luego vendría 1, que es el coeficiente de x3, y después no aparecen x4 ni aparece x5, por eso los ponemos en 0. Siguiente restricción, x1 sí está con 1, x2 también está con 1, x3 no aparece, pero sí aparece x4 con menos 1. Finalmente, mi última restricción, aparece x1, no aparece x2, no aparece x3, no aparece x4, aparece x5 con 1. Por cierto que acá me faltó el 0 de la no aparición de x5. Y ahí tenemos nuestra matriz A. Mientras que el vector de recursos B no es otra cosa más que B, que es igual vector columna 18, 5 y 4, el vector de los recursos. Ahí tenemos. Entonces ya tenemos la matriz A, sabemos que X, el vector de las variables, considerando las variables auxiliares, sería un vector columna que va de x1 a x5. Lo voy a poner aquí solo para ser explícito, ya que no tengo espacio. Lo voy a poner aquí arriba con elemento x1, x2, x3, x4 y x5. Ese es nuestro vector columna X. Entonces, tenemos ya caracterizado nuestro problema de programación lineal partiendo de su forma estándar. Ahora procederemos a encontrar las soluciones básicas partiendo de que yo puedo expresar a lo puedo expresar con una submatriz B, que en principio debe ser de 3 por 3, y una matriz R, pero R no me va a interesar porque finalmente los coeficientes
por los cuales voy a multiplicar a R van a ser 0, así que solo me voy a fijar entonces en B. Ya la cantidad de combinaciones posibles sin repetición para 3 columnas y 5 renglones ya las obtuvimos, son 10. Entonces ahora simplemente vamos a ir probando cada una de estas soluciones básicas que me resultan en valores para las variables de decisión, incluyendo las auxiliares, y veremos entonces cuáles pueden ser soluciones factibles. Muy bien, entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las combinaciones. Nuestra primer solución básica, representada por la submatriz B1, está compuesta por las columnas que corresponden a la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Igualmente nos van a permitir obtener los valores para el segmento de X compuestos por X subíndice 1, X subíndice 2 y X subíndice 3. Aquí tenemos nuestra matriz original A, nuestro vector columna X. Nótese que como A afecta a X, el vector columna eventualmente pasará en una posición de columna renglón, correspondiéndose X1 con la primera columna, X2 con la segunda, X3 con la tercera, X4 con la cuarta y finalmente X5 con la quinta. Y B, pues el vector columna con los valores de los recursos, 18 para la primera restricción, 5 para la segunda, 4 para la tercera. Ya sabemos que el número de combinaciones sin repetición para nuestra matriz de 5 columnas y 3 renglones es 10, por lo tanto vamos a tener hasta B subíndice 10. Y empezamos aquí con la primera, es decir, la que corresponde a X1, a X2 y X3. Estaríamos hablando particularmente, si lo queremos representar de una manera más gráfica, estamos hablando de esta primer submatriz. Aquí la tenemos, que corresponde, insisto, a la variable X1, X2 y X3. Por eso el segmento XB subíndice 1 es justamente ese subconjunto de las variables de decisión. Ya sabemos entonces que podemos obtener los valores de X haciendo la inversa de la matriz B que multiplica a B. Por lo tanto, XB1 no es otra cosa más que el inverso de la matriz B1 que multiplica a B. Y eso nos dará por resultado lo que vale X1, lo que vale X2 y lo que vale X3. Estamos partiendo de que ustedes ya tomaron un curso de álgebra lineal, por lo tanto vamos a usar nuestra herramienta de álgebra lineal, Octave, para agilizar nuestras operaciones. Entonces quedamos que nuestra submatriz B1 no es otra cosa más que la columna 1, 2 y 3, es decir, 3, 2, 1 en el primer renglón, 1, 1, 0 en el segundo, 1, 0, 0 en el tercero. Ahí tenemos nuestra matriz B1. Ahora el vector de recursos B minúscula es un vector columna con 18 en el primer renglón, con 5 en el segundo, con 4 en el tercero. Ahí está nuestro vector columna. Entonces, para obtener la solución para nuestras variables de decisión X1, X2 y X3, simplemente decimos el inverso de B1, esto que multiplica a el vector B. Y lo que tenemos en ese orden es X1, X2 y X3. Por lo tanto, nuestra solución
para x1 es 4, nuestra solución para x2 es 1, nuestra solución para x3 es 4. Es decir, aquí podemos poner 4, 1, 4, con toda tranquilidad. Así vamos a irlo haciendo para cada una de las soluciones básicas. Si vamos con B2, aquí tenemos lo correspondiente. Por lo tanto, vamos a pensar ahora que nuestra matriz ahora tiene que ver con las columnas que corresponden a x1, x2 y x4, tal y como está aquí indicado. Este es 2, este es 2. Entonces, esto representaría, si nos vamos acá, representaría la matriz x1, x2 y x4. Bueno, para esta combinación estaríamos considerando esta columna x2 y x4. Por eso es que nuestra submatriz en el primer renglón tiene 3, 2, 0, porque estamos hablando de estas componentes. Bien, entonces decía yo que x de subíndice 2, es decir, el segmento que corresponde a x1, x2 y x4, no sería otra cosa más que el inverso de E subíndice 2 que multiplica a B. De nuevo, podemos recurrir a nuestra herramienta para hacerlo muy rápidamente, aunque este sistema es muy simple porque solamente es de 3 variables, lo podríamos resolver a mano, pero para mayor comodidad vamos a hacerlo con la herramienta. 3, 2, 0, primer renglón, 1, 1, menos 1, segundo renglón, 1, 0, 0, último renglón. Ahí tenemos la matriz B subíndice 2 y ya tenemos a B, por lo tanto la solución para nuestra segunda base, nuestra segunda solución básica, es el inverso de la matriz B2 que multiplica a nuestro vector de recursos. Aquí tenemos como resultados 4, 3 y 2 en el orden correspondiente: x1 a 4, x2 a 3, x4 a 2. Entonces podemos nosotros decir que tenemos x1, x2 y x4, y en ese orden 4, 3, 2, 4, 3, 2. Y así podemos continuar con las demás bases para obtener todas las soluciones. Hagámoslo muy rápidamente. Así podemos calcular la solución para la solución básica 3, para la solución básica 4, para la solución básica 5, para la solución básica 6, para la solución básica 7, para la solución básica 8, para la solución básica 9, en fin, hasta llegar a la solución básica 10, repitiendo el mismo procedimiento, a saber, x para B10 es igual al inverso de la base en curso, en este caso 10, que multiplica al vector de recursos B. Esto nos va a dar para el último caso el valor de x2, el valor de x3, el valor de x4. Aquí tenemos el caso de que esta matriz tiene un detalle singular porque uno de los renglones es 0,
lo cual correspondería a tener 3 variables y solamente 2 ecuaciones. Por lo tanto, siendo singular, no tiene solución. Podemos introducirlo en Octap, pero solo veremos que efectivamente no tiene solución. Vamos a ver en Octap B10 que sea igual. Primer renglón 2, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0. Ahí está. Pero si queremos obtener el inverso de esa matriz, va a haber un error. Y por lo tanto no podemos multiplicar a B. Ahí está. Entonces, bueno, mejor dicho, aquí tengo que multiplicar. Ese era un error de sintaxis. Ahora sí, no tiene solución, da infinito. En fin, las variables que no están incluidas son las que se hicieron 0, como ya decíamos. Esto no tiene solución. Entonces, esto no tiene solución. Pero en las restantes, donde sí obtuvimos solución para el segmento de X, las restantes hay que decir que son 0 necesariamente, porque es la condición. En este caso, X1 es igual a 0, X4 es igual a 0, son las restantes. En este caso, las que faltan son X1 que es igual a 0, X3 es igual a 0. Así para cada caso, las que no se consideraron necesariamente son ceros, porque es el principio con el cual nosotros derivamos este resultado. Acá sería X2 es igual a 0, X3 es igual a 0. En fin, todas las que no consideramos son necesariamente 0. Aquí X2 igual a 0, X4, perdón, X4 es igual a 0, aquí X2 igual a 0, X5 igual a 0, así para todos los casos. Aquí las que no consideramos son X3 igual a 0, X4 igual a 0, aquí X3 igual a 0, X5 igual a 0, y con nuestra primer submatriz B1, X4 es igual a 0 y X5 es igual a 0. Muy bien, ya tenemos todas nuestras soluciones básicas. Ahora tendríamos que identificar cuáles son las soluciones factibles. Eso simplemente vemos qué pasa con las restricciones, si es que se cumplen. Nosotros tenemos concretamente nuestras restricciones en términos de la primera, de que 3 veces x1 más 2x2 es menor o igual que 18, la segunda que x1 más x2 mayor o igual que 5, y la tercera que x1 menor o igual que 4. Para todos los casos, x1 y x2 debe ser mayor o igual que 0. Entonces nosotros podemos ir probando las restricciones y ver para cada una de las soluciones básicas cuáles pueden ser soluciones factibles, es decir, las que cumplan con las restricciones. En el primer caso vamos a ponerlo, vamos a hacerlo para este caso. Vamos a decir, primera restricción, decimos que 3x1 más 2x2 debe ser menor o igual que 18. Vemos que tenemos x1 igual a 4, entonces aquí tenemos 3 por el valor de x1
más 2 por el valor de x2 que es 1 y debe de ser menor igual que 18. 3 por 4, 12, más 2 igual a 14. Aquí sí cumple la primera restricción. Entonces vamos a ver con la segunda restricción. La segunda restricción me dice que x1 más x2 mayor o igual que 5. La segunda restricción es que x1 más x2 debe ser mayor o igual que 5. Vemos que x1 es 4 más x2 es 1. Esto es mayor o igual que 5, sí, por lo tanto cumple con la segunda restricción. La tercera restricción dice que x1 debe de ser menor o igual que 4. x1 menor o igual que 4. Entonces 4 menor o igual que 4 también cumple. Por lo tanto, esta es una solución factible porque cumple con las restricciones. Así que concretamente el vector que nos interesa, que son nuestros valores digamos originales, x1, x2, que están en nuestro plano original, son una solución factible. Así podemos ir probando para cada una y vamos viendo si son soluciones factibles o no. Por ejemplo, aquí en el segundo caso decimos que 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Aquí tenemos 3 por el valor de x1 que es 4 más 2 por el valor de x2 que es 3. Vamos a ver si es menor o igual que 18. 3 por 4, 12. 12 más 6, 18. Sí, sí cumple. Entonces ahí tenemos nuestro primer caso, que eso cumple. La segunda restricción, x1 más x2. x1 más x2 debe ser mayor o igual que 5. Tenemos x1 igual a 4 más x2 igual a 3, que efectivamente es mayor o igual que 5. Finalmente, x1 menor o igual que 4. x1 menor o igual que 4 también cumple, por lo tanto, también esta es una solución factible. Así podemos irlo probando para todas. Veamos. Para el caso de la matriz B subíndice 3, solución básica 3, vemos que la solución nos indica que la primera restricción sería 3 por 8, 24 menos 6, lo cual daría justamente 18, si se cumpliría esta restricción. x1 más x2 mayor o igual que 5, también 8 menos 3 da justamente 5, también cumple. Pero x1 menor o igual que 4 no se cumple porque 8 no es menor o igual que 4, así que esta no es una solución básica. Pasamos a la siguiente, subíndice 4. Vemos que la primera restricción, 3 por 4, 12, si es menor o igual que 18. La segunda restricción, 4 más 0 da 0, lo cual no es mayor o igual que 5, por lo tanto no es solución factible. Base 5, vemos que la primera restricción nos da 3 por 5, 15, más 0, si es menor o igual que 18. Segunda restricción, x1 más x2 mayor o igual que 5, da 5 más 0, si cumple. Pero x1, es decir, 5, no es menor o igual que 4, así que tampoco es solución factible. Base 6, la primera restricción, 3 por 6, 18, más 2, 0, cumple con la primera restricción. Segunda restricción, x1 más x2 mayor o igual que 5, da 6 más 0, también cumple. Pero x1 menor o igual que 4, es decir, 6 menor o igual que 4, no cumple, no es solución factible. Para la base subíndice 7, xb7, tenemos primera restricción, 3 por 0 más 2 por 0, dado que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0, cumple con la primera restricción, menor o igual que 18.
pero x1 más x2 no da mayor o igual que 5, así que tampoco es solución factible, no cumple con la segunda restricción. Solución básica 8, 3 por 0 más 2 por 9 da 18, menor o igual que 18, cumple la primera restricción, pero a ver, x1, 0 más x2, 9, mayor o igual que 5, si cumple también. x1 menor o igual que 4, 0 menor o igual que 4, esta sí es una solución factible con x2, 9 y x1, 0. Lo que nos interesa son las variables de decisión originales, esa solución básica. Finalmente, solución básica 9, tenemos 3 por 0 más 2 por 5, nos da 10, que es menor o igual que 18, si cumple. x1 más x2 mayor o igual que 5, da 0 más 5, si cumple también, es mayor o igual que 5. Aquí hay un error, debe de ser 5, entonces cumple porque 5 es igual a 5. Finalmente x1, 0, menor o igual que 4, también cumple, por lo tanto la solución básica para b subíndice 9 también nos arroja una solución factible. La última no la consideramos porque no tiene solución, así que por defecto no es solución básica. Bien, nosotros podemos constatar que efectivamente los puntos x2 igual a 5, x1 igual a 0, x2 igual a 9, x1 igual a 0, x1 igual a 4, x2 igual a 3 y finalmente x1 igual a 4, x2 igual a 1 son justamente los puntos extremos de nuestro problema representados en forma gráfica. Por lo tanto, hemos visto que podemos caracterizar a los puntos extremos mediante el álgebra lineal y vamos a ver cómo esto es muy útil para un algoritmo de resolución que se conoce como simplex. Muy bien, pues ya regresamos a nuestro problema original, problema de maximización de la función objetivo z en función de la variable de decisión x subíndice 1 y la variable de decisión x subíndice 2, sujeto a 3 restricciones y las condiciones de no negatividad. Entonces, después del desarrollo de la caracterización de los puntos extremos, vemos que las soluciones básicas b subíndice 1 nos arroja la solución factible x1 igual a 4, x2 igual a 1. Entonces, si nos vamos, x1 igual a 4 y x2, 1, vemos que estamos hablando de este primer punto vamos a ponerlo aquí. Este es el que corresponde a la solución básica 1, punto extremo perfectamente correspondiente con nuestra solución gráfica. La base 2 dice x1 igual a 4 y x2 igual a 3. Estamos hablando entonces de este otro punto. Entonces este es el que corresponde a la solución básica 2, también perfectamente correspondiente con nuestra solución gráfica. Base 8, x1 igual a 0, x2 igual a 9. Sin duda estamos hablando de este punto extremo. Y este corresponde a la solución básica 8. Finalmente, la solución básica 9 es x1, 0, x2, 5. Sin duda tenemos este caso, el punto extremo que tenemos aquí, que corresponde a la solución
de B subíndice 9. Por lo tanto, comprobamos que nuestro análisis de caracterización mediante matrices y cuidando las restricciones finalmente nos conduce a los puntos extremos. Ahora, para obtener el óptimo, simplemente evaluamos la función objetivo en cada uno de estos puntos que son soluciones factibles y llegaremos a la misma solución. Insisto, esta es la intuición que nos va a permitir encontrar el fundamento del algoritmo simplex, que utiliza una metodología automatizada para lo que hemos venido haciendo ahora de manera intuitiva. Ese es tema de la siguiente presentación.